Sabéis que hoy hemos acabado los trabajos de la ponencia de la LOMLOE, de la que será la ley que derogue la LOMCE. Primero, evidentemente, expresar la satisfacción de nuestro grupo parlamentario, de Unidas Podemos y En Comú Podem, y evidentemente también manifestar que cumplimos uno de los compromisos con los que nos presentamos a estas elecciones generales, que es el compromiso de derogación de la LOMCE, que es una ley profundamente retrógrada, profundamente recentralizadora y también profundamente mercantilista, que no ponía la educación al servicio del conjunto de la ciudadanía y que evidentemente machacaba a la educación pública. Estamos también especialmente satisfechos porque en estos tiempos tan complicados, en los que a veces parece que en este Parlamento solo sirve para discutir y para crispar, lo que hemos hecho hoy es darle muy buenas noticias a toda la ciudadanía. Gracias al trabajo, gracias al diálogo y gracias también a la voluntad de entendimiento, hoy, a nuestro entender, en esta ponencia hemos aprobado muchos elementos, pero yo quiero destacar 4 cuestiones fundamentales que se incorporarán en la próxima Ley de Educación. La primera es que no se destinará ni un solo euro público a aquellas escuelas elitistas que segregan por sexos. Por lo tanto, ponemos el principio de la coeducación y el principio de la igualdad entre hombres y mujeres en el redactado de una ley de educación. En ese sentido, quien quiera que sus hijos y sus hijas, en un delirio, a nuestro entender, fundamentalista y sexista más propio del siglo pasado, se lo tendrá que pagar con su dinero y no lo haremos con el dinero público de todos y de todas. El segundo apartado que también queremos destacar es que aprobamos, también a propuesta de Unidas Podemos y En Comú Podem, que no se cederá, que no habrá cesión de suelo público para centros que no sean de titularidad pública. Una práctica que era muy habitual en la Comunidad Autónoma de Madrid, especialmente en la nueva concertada, pero que también había puesto en marcha a la derecha cuando gobernaba el País Valencià. Acabamos con estas prácticas y lo que garantizamos es que el suelo público se cederá solamente para las escuelas públicas. En ese caso, evitamos el privilegio que tenían algunas escuelas privadas y concertadas y también evitamos el negocio con el suelo público que había hecho el Gobierno del Partido Popular en algunas comunidades. La tercera es que aumentamos también por ley, se incrementa la oferta de plazas públicas para poder aumentar los recursos y poner a disposición del colectivo del conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, lo que pretendemos es equiparar el porcentaje de plazas públicas al resto de países de la Unión Europea y, por tanto, homologarnos al resto de países de la Unión Europea. Y, por último, una enmienda que les tengo que reconocer que me hace especial ilusión, porque, como saben, es algo que he defendido muchas veces en este Congreso y que es el blindaje de la escuela catalana y del modelo de inmersión lingüística. Quiero agradecer profundamente el trabajo realizado a Esquerra Republicana y también al Partido Socialista por haber hecho hoy posible este acuerdo. Hay un consenso amplísimo en la sociedad catalana a favor de la inmersión que hoy se refleja también en la unidad política en este Congreso. Este es un paso importante para Cataluña, pero también para el conjunto del Estado, que da pasos firmes en el reconocimiento del plurilingüismo y de la plurinacionalidad. Lamento, en este sentido, que Junts per Catalunya se haya autoexcluido del acuerdo y les emplazo a rectificar y a recomponer la unidad en defensa de la escuela catalana, votando a favor de esta ley.